Estrangulados. Ley Pana usa dólares confiscados contra el chavismo, mientras el Senado español presiona para declarar al Cártel de los Soles como terrorista. Cabezas van a rodar. Diosdado Cabello alerta de operaciones secretas. Acusa a María Corina Machado y Edmundo González por traición a la patria. Escándalo global. Human Rights Watch denuncia a Estados Unidos de ejecuciones extrajudiciales en el Caribe. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 18 de septiembre estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Estados Unidos asestó un golpe financiero al corazón del chavismo. La enmienda a la ley Pana fue aprobada por unanimidad en el Comité de Asuntos Exteriores y con ella millones de dólares incautados vinculados al chavismo podrán ser usados para reconstruir una Venezuela democrática, mientras el Senado español urge al presidente Pedro Sánchez a catalogar al Cártel de los Soles como organización terrorista. Catherine García con el reporte. La enmienda a la ley Pana fue aprobada por unanimidad en el Comité de Asuntos Exteriores de Estados Unidos. No es una resolución simbólica, es una herramienta legal que convierte el dinero de la corrupción chavista o incautado al Cártel de los Soles en capital para la reconstrucción democrática de Venezuela. Cerca de 4.000 millones de dólares incautados a narcotraficantes y operadores de la estructura criminal podrán ser redirigidos a proyectos humanitarios, institucionales y de justicia transicional. Es la primera vez que el régimen de Nicolás Maduro no solo es sancionado, sino que sus propios recursos serán usados para desmontarlo. The dictator and his cronies are gone. It will be necessary to rebuild that country from the destruction of socialism of the last 26 years. This amendment, the PANA Act, uses the money that the United States government has frozen from Chavistas in the United States for the last 2 decades. It takes stolen money and turns it into a tool for freedom. We're talking about more than $4 billion in total. I'm talking about $4 billion from drug traffickers, from corrupt officials, and many more crooks. Esta aprobación marca un giro en la narrativa internacional. Ya no se trata solo de condenar al chavismo, sino de financiar activamente su reemplazo. La ley reconoce al Cártel de los Soles como organización narcoterrorista, lo que mantiene abierta la puerta a operaciones multinacionales, sanciones más agresivas y una transición con respaldo financiero. Mientras, el Senado de España instó con urgencia al gobierno de Pedro Sánchez a incluir a la estructura presuntamente vinculada al chavismo en el listado de organizaciones terroristas de la Unión Europea. Informó para ustedes Catherine García, somos Impacto Venezuela. En el programa Con el Mazo Dando, el secretario del PSV, Diosdado Cabello, cargó contra la oposición. Acusó a María Corina Machado de imponer una dictadura mediática y pidió a las autoridades abrir una investigación contra Edmundo González por traición a la patria. También responsabilizó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de dirigir la ofensiva contra Venezuela. Juliana Palmar nos tiene el informe. Diosdado Cabello aseguró que María Corina Machado sostiene un aparato comunicacional que intenta imponer una dictadura mediática en el país. Estas declaraciones fueron dadas en su programa semanal Con el Mazo Dando, en el que también dijo que la dirigente opositora busca mantener una narrativa de que algo va a pasar en Venezuela. Por un lado le paga y le exige a su nómina comunicacional que siga alimentando la esperanza de una invasión estadounidense con una supuesta rendición del gobierno revolucionario. Pero por el otro lado, Cory evita hablar del tema directamente desde sus redes sociales y en sus entrevistas por 2 motivos. El primer motivo es que Cory perdió el interés de la supuesta invasión. Cory me dijo que ella no tiene seguridad de que será la líder del nuevo gobierno en un supuesto negado la invasión sucediera. El secretario general del PSUV también pidió que se investigue a Edmundo González Urrutia, acusándolo de promover una intervención militar extranjera en contra de Venezuela. Instó a activar una alerta internacional para su captura, calificando su actuación como traición a la patria. Sabe que a mi amiga Isel Catire le hicieron llegar un informe donde están las personas que podrían gobernar Venezuela en 2031,
después del Nico Maduro. Y adivina que Cory no está en esa lista. Por eso ella está armando fiesta con otra gente. Bebito, Cory me preguntó, Cifri, ¿qué hago si cuando entren los gringos no es a mí a quien ponen en Miraflores? La verdad yo ni le respondí, porque lo que Cory no sabe es que el escenario negado donde Marco Rubio termina de perder la cabeza y atacan a Venezuela, no habrá Miraflores ni para Cory ni para nadie, he dicho. La descarga contra Washington tampoco se quedó atrás. Cabello responsabilizó al secretario de Estado, Marco Rubio, de utilizar a Venezuela como distractor, fabricando falsas narrativas para engañar al mundo. Aseguró que la llamada guerra multiforme contra el gobierno venezolano responde tanto a la política exterior de Estados Unidos como a la ambición personal de Rubio empeñado en socavar la revolución bolivariana. El catire no esté en este lado del mundo. Ya se filtran detalles inéditos de la guerra multiforme que Estados Unidos ha desatado, motivada por la ambición personal del líder Marco, que una vez más intenta acabar con la revolución bolivariana. Pero lo cierto es que dentro del propio gobierno estadounidense saben que están condenados al fracaso y hasta la base maga de Trump empieza a resquebrajarse. Asimismo, al referirse a la presencia de buques estadounidenses en el Caribe, rechazó la postura del analista Luis Vicente León y advirtió que restar importancia a esa operación es lavarle la cara a la agresión imperial contra Venezuela. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Nicolás Maduro muestra su músculo militar en la horchila. Estados Unidos responde con maniobras y frases que insinúan dominio sin guerra. El Caribe se calienta bajo la bandera de los antinarcóticos. Pero, ¿qué camino crees que marcará el futuro de Venezuela? ¿Confrontación militar o control político silencioso? Te leemos. Confrontación militar, no hay otro camino. No creo que haya ningún país capaz de medir fuerzas con los gringos. Ellos tienen todo el armamento y la tecnología más moderna. Mediante el control militar puede lograrse el control político. Lamentablemente, a estas alturas, lo único que puede generar un verdadero cambio es la confrontación militar. El control político ha demostrado ser solo palabras en el aire. Preocupación en Colombia por la suerte de sus connacionales en Venezuela. El Congreso anunció un debate clave para esclarecer qué ocurre con los colombianos retenidos en ese país. El próximo miércoles 24 de septiembre, la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias de la Cámara de Representantes adelantará un debate de control político sobre la situación de los colombianos retenidos en Venezuela, en medio de denuncias por desapariciones, falta de información y posibles violaciones a sus derechos humanos. Al debate fueron citadas la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, la consejera presidencial para los derechos humanos Lourdes Castro, la defensora del pueblo Iris Marín y el representante de la ONU en Colombia, Scott Campbell. El propósito es esclarecer los hechos, visibilizar a las víctimas y sus familias y avanzar en soluciones frente a esta problemática humanitaria que mantiene en incertidumbre a decenas de connacionales. La comisión reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de los colombianos dentro y fuera del país y llamó a la cooperación internacional para atender con urgencia este caso. La banca venezolana anuncia con bombos la llegada de las tarjetas contactless con tecnología NFC, el mismo sistema que en países vecinos funciona desde hace más de una década. La meta oficial es que todos los bancos ofrezcan el servicio, aunque en la práctica el problema no es el plástico, sino el bolsillo vacío de la mayoría. Halim Naín nos cuenta. El sistema NFC permite pagar acercando la tarjeta de débito o crédito al punto de venta sin necesidad de introducirla ni digitar claves en montos bajos. Una revolución tecnológica para el chavismo que habla de crecimiento por el uso exagerado de fibra óptica en el país. Sí, con fibra óptica, pero sin tecnología bancaria ni dinero en las cuentas. Para Venezuela, la normalidad de sus vecinos desde hace 20 años es una novedad en 2025. Síntoma del rezago que dejó un cuarto de siglo de atraso financiero y digital. Un país como Venezuela no puede alegrarse de la entrada de esta tecnología 26 años después de iniciar una dictadura, cuando muchos países de la región que también tienen pobreza
tienen este sistema no solamente hace más de 15 o 20 años, sino que también han procurado que el salario mínimo cubra las necesidades de cada uno de los empleados. El desfase no es menor. Mientras la región avanzaba hacia billeteras electrónicas y pagos tecnológicos, Venezuela seguía atrapada entre la hiperinflación, el bolívar pulverizado y la falta de inversión bancaria. Hoy, el país estrena el sin contacto en un contexto donde la mayoría compra en dólares en efectivo y los puntos de venta fallan más de lo que funcionan. En otros países como Costa Rica o centroamericanos, esta tecnología llegó hace 15 años y llegó a facilitar. Tenemos pobreza, sí, tenemos un montón de carencias porque todavía somos tercermundistas, pero mantenemos un salario equilibrado, mantenemos gente todavía con trabajo y bien remunerada que hace provecho de este tipo de sistemas. La tecnología llega con años de retraso a un sistema financiero donde lo que escasea no son terminales, sino confianza y poder adquisitivo. De poco sirve el tap and go cuando los salarios apenas alcanzan para un pasaje de transporte público. Modernidad sin dinero. Esa es la verdadera paradoja del milagro bancario venezolano. Primera semana y el timbre suena hueco. La Federación Venezolana de Maestros reporta baja asistencia de alumnos y teme que la de los docentes será peor. Mientras tanto, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, parece no importarle esta realidad y ordena que todos los alumnos asistan a clases. Y si eso no ocurre, es responsabilidad de los educadores que cobran salarios humillantes. Velar porque así sea. La nota la tiene Quique Frías. Primera semana del año escolar con el mismo guión que el anterior. Asistencia por el suelo, planteles sin capacidad operativa, padres sin fondos para que sus hijos asistan al colegio y un déficit de docentes que ya roza lo crítico. Esto según denuncia de la Federación Venezolana de Maestros. Muchos estudiantes llegaron a sus escuelas y los regresaron a sus casas porque no hubo actividades de motivación ni académicas planificadas. ¿Sabrá Héctor Rodríguez esta realidad o decide ignorarla? Desde su oficina, como una suerte de capataz, exige aulas repletas y a los educadores que se encarguen de llenarlas. A los maestros, que no ganan ni $5 al mes y no tienen ni para el transporte. Yo les pido a todas y a todos, me garantizan que esos niños se inscriban, pero que asistan a clase todos los días. Va a ser un reto de todos los días. A pesar de todos los problemas, la crisis y el silencio de las autoridades, el gremio de los educadores no se detiene ni pierde las esperanzas. A la par que denuncia y expone las humillaciones, se mantiene trabajando con la consigna de que la educación es la única herramienta que va a sacar a Venezuela adelante. Reporto para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Human Rights Watch denuncia a Estados Unidos por ejecuciones extrajudiciales en sus despliegues en el Caribe. La organización Human Rights Watch denunció que los bombardeos de Estados Unidos contra embarcaciones en aguas venezolanas acusadas de narcotráfico constituyen ejecuciones extrajudiciales. Según esta instancia, la administración del presidente Donald Trump ha violado el derecho internacional al usar fuerza letal de manera sumaria. La organización y relatores de la ONU señalan que estos ataques, que han dejado un total de 14 muertos en 2 incidentes, no están justificados bajo un contexto de conflicto armado. Además, advirtió que la política de Washington de expandir su autoridad de esta manera podría llevar a futuras violaciones de los derechos humanos. Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a los mayos por corromper a funcionarios. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, impuso sanciones a la facción Los Mayos del cartel de Sinaloa. La medida designa a 5 individuos y 15 empresas, incluyendo a Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, líder del brazo armado de la organización. Esta acción es parte de la estrategia del gobierno de Estados Unidos para combatir las amenazas
rutas transfronterizas y el narcotráfico, calificando al cártel de Sinaloa como una organización terrorista extranjera. Diputados brasileños tramitarán de urgencia proyecto de amnistía que puede incluir a Bolsonaro. La Cámara de Diputados de Brasil ha dado prioridad a un proyecto de ley de amnistía propuesto por el partido del expresidente Jair Bolsonaro. Este proyecto, que busca perdonar a los bolsonaristas condenados por el intento de golpe de Estado del 8 de enero del 2023, podría beneficiar a unas 700 personas y, según algunos conservadores, también al propio Bolsonaro. El proyecto avanza con urgencia, saltándose el debate en comisiones y pasando directamente al plenario, en un intento del exmandatario de usar su apoyo legislativo para resolver sus problemas judiciales. Bolsonaro, actualmente bajo arresto domiciliario y diagnosticado con cáncer de piel, fue condenado por liderar una organización armada que buscaba impedir la asunción del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. El canciller cubano Bruno Rodríguez dijo este miércoles que el embargo de Estados Unidos impide a la isla contar con recursos para restaurar su precaria infraestructura eléctrica en un contexto de graves apagones cotidianos. Cuba afirmó que el embargo de Estados Unidos impide a la isla contar con recursos para restaurar su precaria infraestructura energética en un contexto de graves apagones cotidianos. La relación entre ambos países se ha tensado con el regreso a la Casa Blanca en enero del presidente Donald Trump, quien volvió a incluir a Cuba en una lista negra de países patrocinadores del terrorismo. También recrudeció el embargo que Estados Unidos impone a la isla desde hace más de 6 décadas. Entre marzo de 2024 y febrero de 2025, el bloqueo ha causado daños y perjuicios estimados en 7.556 millones de dólares. Esta cifra representa cerca de un 50% más que en el periodo anterior, cuando las afectaciones alcanzaron los 5.000 millones de dólares, mientras la infraestructura energética del país sufre un avanzado deterioro. 5 días de bloqueo equivalen al financiamiento necesario para la reparación de alguna de las grandes centrales termoeléctricas, con 100 millones de dólares, es decir, el daño que provocan 5 días del bloqueo, se podría reparar la central termoeléctrica Antonio Guiteras. Además de los 5 apagones totales que han afectado al país desde octubre de 2024, casi 10 millones de cubanos padecen cortes de electricidad cotidianos que en agosto alcanzaron un promedio de 15 horas al día. La instalación de 30 parques fotovoltaicos con la ayuda de China no han impedido los largos apagones. El servicio eléctrico en Cuba depende de 8 obsoletas termoeléctricas y grupos electrógenos dispuestos a lo largo de la isla que requieren del escaso combustible que tiene el país para funcionar, además de una red también desgastada. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.